por mi parte solamente saludar a toda la audiencia, a los estudiantes, invitados de a Valentina, un gusto tenerla, así que por Paula, así que muy bien, muchas gracias, que les vaya súper bien. Está grabando ya. Yeah. Bueno, muchas gracias a todas, a todos y a todes. Voy a ir también aceptando por mientras más gente. Ahí sí, ya. Ahí sí, ya listo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda charla magistral enmarcada dentro de la Cátedra de Epistemología de las Ciencias Sociales, de la cual, bueno, soy docente, y en esta segunda ocasión tengo el agrado de tener aquí conmigo, aunque sea de modo virtual, a Valentina Bulo, profesora de la Universidad de Santiago. Primeramente te doy muchas gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, también darle las gracias a quienes se han conectado, tanto de la Cátedra de Epistemología, los estudiantes y las estudiantes que están ahora presentes, a los colegas y colegas, a todos y las colegas que están aquí, también un par de invitados. Veo que está la doctora Giovanna Mioli, que ya desde Italia nos está viendo ahora, así que muy interesada sobre estos tópicos. También le mandamos un saludo afectuoso. Y nada, doy un poco la presentación, una presentación tuya, Valentina. Si es que me equivoco, tú me corriges, me dices no, eso sí, eso no. Eso es básicamente información que está disponible en la red, pero tú me dices si es que le quieres agregar algo más. Pero básicamente parto por los grados académicos. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso. Es también magíster en Historia por Eso la no, Universidad. eso no, Pablo. Eso no. Sí, Listo. salió alguna vez en la red y no he podido sacarlo porque siempre alguien lo vuelve a poner. No tengo magíster en Historia, tengo solamente el doctorado de Filosofía. Entonces, vamos a enfrentar en el doctorado en Filosofía, que lo ha hecho en la Universidad Complutense de Madrid y ha finalizado en el año 2006. Tiene una vasta área de pensamiento, el pensamiento latinoamericano. Por ahí me preguntaban hoy día desde Mendoza por esta charla, justamente desde el Magíster de Estudios Latinoamericanos, sobre pensamiento de los cuerpos, afectividades, pensamiento político y epistemología crítica. Son las áreas más abundantes de su pensamiento. Ella ha publicado una cantidad enorme de capítulos de libros, de artículos, muy reconocida a nivel nacional e internacional. Voy a nombrar sus libros que el primero, El temblor del ser, cuerpo y afectividad en el pensar tardío de Heidegger, que se publicó en 2012 por Biblos, y bueno, también tonos de realidad, pensar la afectividad en la filosofía de Javier Zubiri, que se publicó por RIL el año 2013, un año después. Pues, yo no sé cómo lo haces de publicar un libro. Y hace poco, un libro, 2019, si no me equivoco, con nombre Sobre el placer, que se ha publicado por Síntesis, ¿cierto? Sí. Síntesis. El año anterior, y por ahora hay un par de presentaciones de libro en la red que recomiendo totalmente verlas. Y bueno, nada, se me quedan muchas cosas en el tintero. Ella es parte del IDEA, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, ¿cierto? Avanzados. De Estudios Avanzados, disculpa. De Estudios Avanzados. De la Universidad de Santiago, de Chile, en la cual yo trabajo en otro departamento, pero somos colegas también de universidad aquí. Así que nada,
¿Qué más? Y también, bueno, del Instituto de Filosofía, si no me equivoco, también es profesora de la misma casa de estudios. Así que bueno, sin más preámbulo, bueno, reitero las gracias por estar aquí y bueno, un placer, valga la redundancia, un placer para todos tenerte acá con nosotros. ¿Estás con el teléfono apagado? Eso sí, Valentina. Ahí sí, Ahí, ahí no sí. sé cómo lo corté porque me escuchaste lo de historia, La pero bueno, historia sí. ya. Sí, lo de historia, después te voy a preguntar, acuérdame de dónde lo sacaste, porque yo estoy haciendo seguimiento para ir dando aviso, porque cada vez que alguien lo dice, le pregunto de qué parte de web lo sacó, pero de ahí no vamos, tranquilo. Pero eso, porque ¿cómo se llama? Es infinito, porque uno da aviso y vuelve a salir en otra página y así, es al infinito, pero bueno. Muchas gracias, Pablo, por la tremenda presentación, cariñosa además, y nada, pues bien homenajeada también. El tema, como les decía antes, a mí me agrada mucho, me gusta porque además lo tengo un poco como una reivindicación, porque cuando uno habla de epistemología, nosotros pensamos en una cosa como, por una parte, racional, así como el pensamiento, los avances, la lógica, y por otra parte empírico, que tiene que ver con experimentos y la comprobación de ciertas cosas. Como que uno asocia la epistemología a esos dos grandes ámbitos. Y si uno dice afectividad, como que uno lo mira con cara rara. De hecho, alguna vez, por ejemplo, yo con reuniones de profesores, de los mismos profes que estaba hablando Hugo antes, tuvimos no discusiones, sino conversaciones, pero me llama la atención porque en el lugar común es pensar que, por ejemplo, que una persona incluya la dimensión afectiva es como incluir un cierto ámbito de subjetividad. Entonces, entonces como que es más sensible. Entonces, como uno se pone más sensible al hablar de este tipo de cosas. Entonces, como bien poco epistemológico en términos, así como si lo miramos de afuera, los afectos parecen bien poco epistemológicos. Entonces, toda esta sesión es una reivindicación del lugar epistemológico de la dimensión afectiva, y eso es lo que voy a tratar de, no voy a decir comprobar, porque estamos hablando justamente, a diferencia del campo empírico, en donde uno prende la luz y comprueba que la luz se prende a través del conocimiento de los sentidos, pero sí de una manera que funciona de una manera más o menos similar al campo empírico. Para eso me voy a apoyar, porque hay muchas líneas de donde apoyarnos. Voy a tratar de acudir a líneas de la filosofía, por una parte la fenomenología, por otra parte la hermenéutica, que vamos a explicar también algunas cosas muy breves. Pablo, tú me vas diciendo las cosas que han visto, porque también estoy como partiendo cero en general. Entonces, también ustedes van preguntando o me van diciendo así como, dale nomás, esto ya lo vimos, etc. Entonces voy a tomar como estas dos corrientes de apoyo, pero también voy a tratar de traer a un filósofo chileno que quiero mucho, que lo traigo siempre que puedo, y que es Humberto Giannini, porque también tiene que ver un poco con llevar la epistemología no solamente al campo del conocimiento así como de la alta academia, o el conocimiento así de las ciencias puras y duras, sino de nosotros llevar la epistemología al campo de lo cotidiano. Es decir, nosotros también hacemos epistemología cuando vamos caminando a la plaza, para poner un ejemplo concreto de Humberto Giannini. Entonces, esos van a ser los tres elementos. Y lo primero que voy a hacer es, de alguna manera, si nosotros pensamos que epistemología por lo menos tiene un elemento de abrirnos a un determinado conocimiento de un objeto, eso sería como el nivel más general de lo que nosotros podemos entender por epistemología. También hay unos que acercan al conocimiento y hablan solamente de conocimientos científicos. Nosotros vamos a pensar la epistemología aquí en un campo más amplio, de conocimiento en general.
hay un elemento, o sea, como que históricamente uno opone justamente la dimensión de la razón a la dimensión afectiva. Y en la modernidad, por ejemplo, tenemos autores, está la súper conocida frase de Pascal, que dice, el corazón tiene razones que la razón misma desconoce. Entonces, él de alguna manera ahí está abogando a favor de las razones del corazón para conocer, pero de todas maneras está dividiendo los dos mundos. Y hay algunos elementos en el siglo XX en adelante que tiene la fenomenología, en donde de alguna manera también divide estos dos mundos entre razón y corazón, pero da un paso un poquito más allá en una dirección epistemológica. Y tiene que ver con el concepto básico de la fenomenología, que no sé si lo han visto, pero es el concepto de intencionalidad. Entonces, ese va a ser el primer paso que vamos a dar. Ya lo voy a explicar, tranquilo, tranquilo, y yo soy bien, ¿cómo se llama? Bien, de repente tonto, pero prefiero dar ejemplos tontos para que estas cosas que son medias densas se puedan ver nítidamente, digamos. Entonces, vamos a ver lo que sería así como subtítulo, el primer subtítulo, un paso hacia la dimensión epistemológica de la afectividad, que estaría dado por el concepto de intencionalidad, que es un aporte de la fenomenología. Yo voy citando diversos autores para explicarlo. Pero lo primero es decir que la fenomenología es una especie de corriente de pensamiento en donde va a ir al rescate de las cosas de la manera en cómo se me aparecen, más allá de juzgar, por ejemplo, si son verdaderas o falsas. Eso significa ser fenomenólogo. Dicen a las cosas mismas, pero dicho en palabras poco académicas, están un poco lateados con preguntarse, que es tan filosófico, ¿y será verdad que este color que yo estoy viendo sea así, tal como es? Entonces el fenomenólogo tiene como la actitud de decir, oye, pero se te está apareciendo el color, y deja entre paréntesis o no pesque que el color sea realmente así como lo ves, sea una alucinación o un delirio, lo que sea. Entonces se quedan con el fenómeno, con eso que aparece tal como es. Y una de las características esenciales que van a tener los actos psíquicos que nos aparecen va a tener que ver con este concepto de intencionalidad. Intencionalidad sería como la esencia, la palabra no es muy buena, pero sirve para entender la esencia del acto psíquico. Y el acto psíquico tiene que ver con los actos, por ejemplo, de la percepción, el ver, el oír, escuchar, el tocar, el oler, hay más, son 12. Están los que tienen que ver con la temperatura, todos los sentidos que tienen que ver, hay un sentido laberíntico y otro vestibular. Pero bueno, todos estos sentidos, que son los sentidos que normalmente le otorgamos al cuerpo, tendrían esa característica que es la intencionalidad. Y también, y ahí entra la parte, los actos, por supuesto, mentales, pensar, concebir, juzgar, etcétera, pero también ahí, ese saco, digamos, de actos psíquicos, entrarían la dimensión afectiva. Le vamos a decir afectos, a veces le vamos a decir sentimientos, pero estoy jugando justamente con no distinguir eso. En psicología lo distinguen de manera bien rigurosa, pero un poco para molestar las distinciones de psicología, nos vamos a mover un poquito de manera indiscriminada entre los afectos, pasiones en la edad moderna se les llama, vamos a dejarlos como todos un poco sin distinción. Entonces, el primer peldaño entonces que tiene que ver con esto sería decir que los sentimientos tienen intencionalidad. ¿Y qué miércoles es esa cuestión de la intencionalidad? Intencionalidad no tiene que ver con lo que parece la palabra, que es que tienen una intención determinada, si una mala intención o una buena intención, sino que tienen que ver con estar volcado hacia afuera de ellos mismos. Es media rara la cuestión, pero es clave. Doy un ejemplo, súper sencillo. El ver no está encerrado en el ver, sino que ver significa ver el rojo. Y en ese sentido, es como que el ver tiene forma de flecha.
hacia afuera del ver mismo. La intencionalidad, si quieren una definición no académica, intencionalidad es tener forma de flecha. Entonces, ese pequeño peldaño, entre comillas, es la tremenda revolución en términos epistemológicos, porque no voy a entrar en eso, pero por ejemplo ya empieza a dejar bastante quebradiza la distinción entre un objeto y un sujeto. ¿Por qué? Porque justamente en vez de entender el sujeto como una esfera separada de lo que es un objeto, como otra esfera, y que uno tenga que salir de sí mismo, entrar al objeto para poder conocerlo, la definición de conocimiento se puede entender como una relación sujeto-objeto, la fenomenología con el concepto de intencionalidad lo empieza a hacer tambalear. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros, ya pensándonos como sujetos, ya no somos seres que estamos encerrados en nosotros mismos, sino que consistimos en salir de nosotros al mundo. Y ese es el concepto de intencionalidad que maneja varios en la fenomenología. Entonces tenemos, y ahora les voy a empezar a nombrar algunos autores, por ejemplo, tenemos a un autor que me gusta mucho, que es Merleau-Ponty, y Merleau-Ponty va, por ejemplo, a trabajar el tema de la intencionalidad, pero él va a hablar de una intencionalidad primaria que tiene que ver con la motricidad. Entonces, yo viví en Valparaíso, pero ustedes no sé si han vivido en Valparaíso, pero a lo mejor han subido un cerro en Valparaíso. Lo que sus piernas saben de subir un cerro de Valparaíso no es comparable a ningún otro cerro que ustedes puedan subir. El subir a San Cristóbal no tiene nada que ver con subir el cerro de Valparaíso. Y eso lo sabe, y ahí la palabra sabe es donde estoy poniendo el acento, eso lo saben mis piernas. Mis piernas saben lo que es subir un cerro de Valparaíso. ¿Por qué? Porque es en el movimiento, va a decir Merleau-Ponty, en donde se me abre el espacio. Yo no, y por lo tanto es la intencionalidad primaria. El primer momento en donde yo me abro al mundo es a través del movimiento de mi cuerpo, donde yo voy abriendo el espacio, y de ahí viene todo el resto de los conocimientos. El conocimiento teórico está por allá lejos, digamos. Esto es el primero que tiene que ver con caminar a la plaza, si queremos volver a citar a Giannini, o con subir un cerro de Valparaíso. Entonces, es en este juego, digamos, con el concepto de intencionalidad, que va a aparecer, por ejemplo, un Max Scheler, y que le va a dar un acento especial a la función fenomenológica de los estados de ánimo. Él va a hablar del orden del corazón, y va a decir que los estados de ánimo me hacen acceder a ámbitos de la realidad que yo no puedo acceder a través de la inteligencia. Él era bien moralino, por lo tanto va a poner el ámbito en este orden del corazón. Pero les doy unos ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, yo no puedo acceder a lo que es el peligro a través de un conocimiento racional. A mí me pueden decir, si metes los dedos en el enchufe, te va a dar una descarga eléctrica, y me pueden explicar lo que significa, y vas a tener tal y tal sensación. Pero si yo no tengo un mínimo de miedo, yo no puedo acceder al peligro que significa meter los dedos en el enchufe. Es decir, el miedo, más allá de que sea verdad, o sea, puede ser justificado o no justificado, pero eso es lo que le pasa también al juicio, a la percepción, a todos los otros actos psíquicos. El miedo me abre una ventana específica que tiene que ver con el peligro, en este ejemplo concreto. Entonces, así, cada sentimiento me va a abrir una ventana concreta, y nos vamos a quedar de alguna manera aquí todo el resto de la hora, digamos, conversando, porque el resto de lo que vamos a ver son los alcances de esta tremenda afirmación. Cada sentimiento me abre determinadas ventanas de la realidad. Y son ventanas específicas, que no puedo acceder a ellas si no es a través de determinados estados de ánimo. Como Scheler les dije, era bien moralín, él ponía el sentimiento del amor, era el primero,
y a través de él yo accedí al bien. Yo lo doy con el ejemplo bien, ¿cómo se llama? Poco serio, no sé, bien infantil incluso, de cuando a ustedes les gusta alguien, no sé, pues si a mí me gusta Juanito. Si a mí me gusta Juanito, ¿qué significa si yo amo a Juanito? ¿Qué es lo que se me muestra de Juanito? Se me muestra lo mejor de él. Entonces, ese amor es el que me hace acceder a lo mejor, o el bien en términos superlativos, a lo mejor de esa persona. Y el odio también. Entonces, los afectos son los que me hacen el poder descubrir lo mejor y lo peor, por ejemplo, de una persona con la cual yo establezco esa relación. Entonces, ahí tendríamos recién un primer escalón. Este es el primer escalón que vamos a dar de la mano de Scheller. Le vamos a tirar al tiro los piedrazos, porque le vamos a hacer al tiro la crítica, y la vamos a hacer desde Heidegger. Vamos a quedar harto rato con Heidegger, y igual otro rato en contra de él, pero vamos a tomarnos de Heidegger ahora, porque el problema de Scheller es que todavía sigue separando el orden de la razón y el orden del corazón. Entonces, si lo queremos contar como un cuento, no es el único, pero Heidegger va a ser una de las personas que va a juntar estos dos órdenes. Más aún, va a decir que el pensamiento tiene tonalidad afectiva. Y eso ya es la tremenda revolución. ¿Por qué? Y eso también con mis colegas que yo discutía decían, ¡ay, qué sensible la profe que quiere hablar de los estados de ánimo! Eso es una tremenda, ¿cómo se llama? Un tremendo como, una tremenda, así como, patada iba a decir, a ese tipo de argumentos, porque resulta que si lo que dice Heidegger es cierto, yo personalmente lo comparto, es que todo pensamiento, es decir, el más abstracto, el pensamiento más frío, tiene una tonalidad. Lo que pasa es que tonalidad es fría. Entonces, lo que nosotros antes llamábamos el orden de la razón no es que esté falto de afectividad, es que tiene tonos más fríos afectivos. Y eso es muy distinto. Entonces, cuando uno, por ejemplo, cotidianamente nosotros decimos pensar con la cabeza o actuar con el corazón. Y en realidad estamos refiriéndonos a actuar con tonos distintos, pero los dos son tonalidades afectivas. Heidegger va a decir, y esa es la cita casi textual en parágrafo 29 Ser y Tiempo, ni la más pura teoría está exenta de tonalidad afectiva. Y eso es la tremenda revolución, yo creo que incluso para nosotros ahora, porque todavía nosotros seguimos hablando en términos cotidianos que el pensamiento no tiene afectividad, la afectividad está por otro lado. Lo que él va a decir es que el pensamiento tiene un tono afectivo, todo pensamiento. Por ejemplo, si yo pienso, a ver, en un formulario, porque lo otro, después vamos a ver la segunda implicancia de eso, pero si yo pienso en un formulario, el formulario tiene una tonalidad gris, tiene una tonalidad distante, tiene una tonalidad en que anula, por ejemplo, la singularidad, porque cuando uno contesta un formulario, por ejemplo, para una cuestión médica, ahí hay un pensamiento que está dejando a una persona fuera y la está convirtiendo en una serie de datos, la está convirtiendo en números. Eso es un tipo de pensamiento que tiene una determinada tonalidad afectiva, que yo me atrevería incluso a decir hoy día que tiene que ver con un desprecio, porque ahí justamente lo que no hay en un formulario es un reconocimiento, por ejemplo. Pero todo eso tiene que ver con la tonalidad que tiene el formulario que nosotros estamos llenando en un banco, en un centro médico, etc. La segunda, o sea, esa frase tiene una segunda gran revolución, y es que él habla del pensamiento, no habla de la persona. Por lo tanto, nosotros acá damos otro segundo paso gigantesco, y es decir que los estados de ánimo no están solamente en la subjetividad, sino que están en el pensamiento mismo. Si yo digo que el libro del álgebra de Baldor tiene un tono afectivo,
no me refiero a que el caballero Baldor cuando escribió el libro estaba triste o estaba contento o estaba en tal estado de ánimo, sino que el libro, la teoría misma, es la que tiene una determinada tonalidad. Y eso es un tremendo paso porque nosotros asociamos el estado afectivo a lo subjetivo. Y acá, tanto Scheller como Heidegger lo están poniendo en un ámbito que tiene más que ver con una relación de nosotros con las cosas. Y en ese sentido el pensamiento como una cristalización de esa relación que nosotros tenemos con las cosas. Por lo tanto, voy a tomar agua. Esa frase tiene las dos tremendas revoluciones. Una es que el pensamiento siempre está tonalizado y la otra es que la afectividad no vive exclusivamente en el ámbito de la subjetividad, sino que habita un espacio, y por eso decimos que es epistemológico y que es un espacio de la relación del hombre con las cosas. Si nos preguntan así como en prueba de alternativa, ¿por qué los estados de ánimo son epistemológicos? Uno tendría que decir porque tienen que ver con la relación del hombre con las cosas. Esa es la respuesta concreta, porque esa relación del hombre con las cosas es la manera más amplia en cómo entendemos el sentido de lo que es conocer. Conocer es relacionarse con el mundo. ¿Está bien? ¿Pregunta? ¿Comentario? Voy muy acelerado, o de repente no se entiende, así que estoy tratando por lo mismo de dar ejemplos bien concretos, pero ese sería como el primer paso que dimos, que tiene que ver con el primer sentido epistemológico de la afectividad. Lo dimos por una parte con Scheller, para notar bien lo que significa intencionalidad en términos de afecto, y de ahí ya vimos la segunda, ¿cómo se llama? La segunda pata, iba a decir, tengo la palabra hoy día, el segundo gran golpe de timón que da Heidegger, y la verdad es que con esto ya deja de ser fenomenología, porque esa misma afirmación ya está dando un paso hacia lo que es una fenomenología hermenéutica, a lo que sería un ámbito propiamente hermenéutico. ¿Y por qué? Porque resulta que ya estamos en el ámbito de la interpretación. Hermenéutica es una especie de teoría de la interpretación. Y lo que él está diciendo, que el pensamiento está tonalizado, o que el pensamiento siempre es un pensamiento afectivo, tiene que ver con que todo lo que nosotros interpretamos está tejido con alambres de afectividades determinadas. Y todo lo que nosotros, por ejemplo, escribimos, eso lo va a decir un Heidegger más maduro, va a tener que ver en la afectividad, va a tener que ver con el estilo de un pensamiento. La segunda definición que podríamos dar de la mano de este Heidegger es que los afectos tienen que ver con la definición de un estilo de pensamiento. Hago aquí ¿cómo se llama? Un apartado de epistemología crítica, ya que el Pablo habló de la epistemología crítica, y por ejemplo, el que yo piense con un estilo de escritura determinado, si yo estoy obligada a un determinado estilo de escritura, por ejemplo un paper, eso me va a generar que yo voy a conocer solamente determinados ámbitos de la realidad y no otros. Porque ese estilo de escritura es el que me va a abrir unas ventanas sí y otras ventanas no. Si yo escribiera con un estilo poético, ese estilo poético me abre unas ventanas y me cierra otras. Pero el estilo, que es lo que tiene que ver con la tonalidad de un escrito, por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo o cuando hacen una tesis, yo siempre recomiendo, cuando hacen un trabajo de fin de curso, el pensar un rato, el meditar o el decidir, que es cuando uno escribe un artículo, el tono de la escritura. ¿Cuál va a ser el tono que ustedes utilizan? Y eso es una decisión bien importante, porque se pueden, ¿cómo se llama?, recorrer ciertos caminos en determinados tonos y en otros no. Si yo escribo un paper,
no voy a poder conocer determinadas cosas. Por ejemplo, a mí me tocó escribir un texto sobre la tortura, que me costó un montón porque tengo amigos que han sido torturados, y claro, yo tenía el problema yo decía, ¿qué pasa si yo se lo muestro? Y de hecho se lo mostré a tal persona que sé que fue torturada. Mi principal preocupación era no herirlos a ellos, digamos. Entonces, ¿dónde yo me pongo para escribir un texto así? Eso es una definición de un tono. Y esa tiene que ver con una decisión epistemológica primaria al momento que nosotros tenemos, por ejemplo, para cualquier escrito que nosotros tengamos, o para cualquier elaboración de cualquier pensamiento, porque eso tiene que ver con el estilo de escritura. Yo no puedo escribir un texto sobre la tortura como si estuviera hablando de cualquier otro tema, en tercera persona, en abstracto, dar cifras, ¿cómo se llama? Dar gráfico. Eso es una falta de respeto gigantesca con las personas afectadas mismas. Entonces ya yo estoy definiendo, al escribir de determinada manera, yo estoy tomando una posición y una decisión epistemológica que tiene que ver con la afectividad. Por eso a veces los escritos van en primera persona o en primera persona plural, o a veces pueden ser más en tercera persona y pueden ser más distantes. Depende también las posiciones que nosotros estemos tomando. Entonces ese es otro elemento importante. ¿Un paso más? Otro paso más. Estoy anotando todo, sí, estoy acumulando preguntas. Además está grabado, está grabado. Va a salir Heidegger pataleando nomás, de la tumba, sí, a alegar. Otro paso más con Heidegger, pero voy a dar 2 pasos más con Heidegger, pero otro paso más, pero la idea es ir dejándolo luego. En Ser y Tiempo también va a decir Heidegger algo que es, no sé qué palabra ponerle, porque ya revolucionario es poco, algo que es gigantesco y que tiene tremendas implicancias. Él va a decir que los estados de ánimos, de alguna manera, lo voy a decir en palabras valentinescas, porque al Heidegger no se le entiende nada, si le leo el párrafo no se va a entender mucho, pero él va a decir que los estados de ánimo son de alguna manera anteriores a la percepción. No lo dice así, tal cual, pero sería algo así, porque va a decir que los estados de ánimo bosquejan la posibilidad de lo que llegue a ser percibido o de lo que no llegue a ser percibido. Eso es así, ¡chan! Porque le pega 3 patas al empirismo por todos lados. Él está discutiendo con eso. Entonces, de alguna manera, lo que él está haciendo en ese como ese juego de fútbol en que le mete la patada para tirar la pelota, para quitársela al jugador de al lado, lo que él está haciendo en esa jugada es sacar la función que tenía la comprobación empírica, que es la comprobación a través de los sentidos, para poner en su lugar a los estados de ánimo. Entonces, así como un tackle mayor, digamos, para dejar al otro ahí tirado. Y yo voy a tratar de dar un ejemplo súper concreto. Él dice, los estados de ánimo bosquejan la posibilidad de que algo pueda llegar a ser percibido o no. Imagínense o recuerden, además en estos tiempos de pandemia también, sobre todo, porque las cosas parecen bien delirantes en muchos minutos. Solamente yo ahora estoy mirando a Pablo, no veo a nadie más, veo unas letritas abajo, y por ejemplo cuando lancé el libro no veía a nadie, entonces a veces pensé que estaba hablando sola. Entonces también en esto hay bastante que puede ser como que ronda la línea del delirio. Piénsense o recuérdense ustedes en algún momento que están hiper angustiados o que están hiper enojados por algo. Literalmente no ven un poste de luz. Y eso no es una metáfora. Es que el poste de luz no llega a la percepción porque hay un estado de ánimo anterior que lo bloquea. No lo vi. Cuando la persona chocó porque estaba en un estado de angustia o estaba
enojado, cuando uno dice vi puntitos rojos, cuando uno está enfurecido con algo y uno dice vi puntitos, yo nunca he visto puntos rojos, pero sí uno puede decir que en esos minutos, bajo ese estado de ánimo, sencillamente hay cosas que no me aparecen, no las veo, o no las escucho, o no las huelo, o no las percibo. Entonces, esa afirmación de Heidegger es bastante grave, porque lo que va a decir es que el estado de ánimo es primero con respecto a la percepción. Y eso, si nosotros vamos a hablar de comprobaciones científicas o de un montón de otras cuestiones, es bastante delicado también. Alguien podría discutir, bueno, y entonces ¿en qué quedan los experimentos, en esto y lo otro? Entonces Heidegger va a discutir después con eso, porque va a decir que de alguna manera, y ahí vamos a ir pasando a la segunda parte, que tiene que ver con algo más colectivo, que de alguna manera los estados de ánimo también son colectivos en términos históricos, y que también, tal como la persona que está iracunda no ve el poste de luz, existen momentos históricos en donde la humanidad es ciega para determinadas cosas, porque van a haber algunos estados de ánimo que nos van a dejar tapados literalmente pedazos enteros de mundo. Y él, como odia a la ciencia positiva, lo que va a estar diciendo es que en el fondo el que estamos hoy día nos deja en penumbra muchas cosas, digamos. No voy a decir las más importantes y todo, porque es la parte mesiánica y media fascista del Heidegger, él las tiene, pero yo voy a tratar acá de estar de acuerdo con él, por lo menos en este paso. ¿Estamos? ¿Pregunta? ¿Estamos enredados? ¿Se entiende? Preguntas. Si es que les surgen dudas, preguntas, consultas, pueden ir levantando la mano, alzando, prendiendo el micrófono o escribiendo en el chat. Pero alguien levantó la mano. Sí. Voy a ver quién es. No sé quién levantó la mano, pero el que la levantó o la que la levantó puede prender su micrófono. Ahí sí, ahora sí, para que vean, la Valentina también me imagino esa conversación en idea, Valentina, con los profesores ahí. Yo, cada vez que estaba hablando Valentina, obviamente nosotros desde el ámbito de trabajo social, para nosotros es súper importante contarte un poco que también estas cosas nosotros nos sirven porque pensamos que la epistemología va desde primer año hasta el ejercicio profesional de nuestra carrera. Sobre todo en una cosa que tú dices y nuestro enfoque que tiene la carrera, esta intencionalidad quizás nosotros la tenemos en el enfoque que es para nosotros situado, reflexivo y crítico. Porque también entendemos que muchas veces la epistemología cruza nuestros procesos de intervención. Entonces los estudiantes a veces se ven, los estudiantes y los profesionales, los profesores, nos vemos enfrentados como a elementos a veces que se cruzan. La ética, la epistemología, la intervención, ¿ya? Porque también hay una intencionalidad de un otro que está atrás, ¿cierto? O como en su momento, para nosotros, cuando tú hablas de la afectividad, algo importante que estudian los estudiantes de primero y segundo año responde también a los axiomas de la comunicación, que tiene que ver con esta cosa, ¿cierto?, de lo que tú hablabas del contenido y relación. Y otra cosa importante que me gusta relevar, porque nosotros generalmente nuestro enfoque es más fenomenológico hacia adelante, por eso me hace tanto sentido que tú estés hablando, nuestra carrera no es tanto desde la causa y el efecto y romper con esta dicotomía, ¿cierto?, positivista, y entramos más en un paradigma más fenomenológico. Por eso está situado en la situación que enfrentan nuestros sujetos y sujetas de intervención. Y obviamente tú sabes que nuestra carrera tiene un imaginario social que es de ayuda. Por lo tanto, también tenemos ya una carga emocional hacia los que intervenimos. Y me hace mucho sentido, por ejemplo, me recuerda a Wittgenstein cuando afirma que la historia natural, ¿cierto?, de nuestra especie
consiste también como en un conjunto de prácticas lingüísticas, mandar, interrogar, narrar, hacer hipótesis, charlar, o sea, me gusta cómo estás bajando la epistemología y me hace mucho sentido a nuestra profesión de lo que te estoy preguntando. Entonces, ¿cómo ves tú, por ejemplo, la epistemología en estos procesos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras sociales, que estamos ya relacionando con un otro, que nos vienen a verlo gente feliz, a nosotros nos viene a verlo, vamos a ir al trabajador social, estamos súper felices, no, viene ya con una intencionalidad. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo nosotros nos puede ayudar también en superar esas dicotomías o cerrarlas? Sí, gracias, Hugo. Yo creo, y qué bueno lo que dijiste, de poder además aterrizarlo en un tipo de trabajo bien concreto, y lo que ustedes hacen, que el vídeo, yo siempre hago la broma con los mismos de idea, no, los filósofos nos daban los libros nomás, eso de interactuar con la realidad, nosotros somos bien atrofiados para tener y en cambio ustedes sí trabajan directamente. Y en ese sentido, como que se queda mucho más cristalizado. Por ejemplo, la hermenéutica, en este caso, significa que ustedes están alterando con su intervención aquello que están, con lo que están trabajando. Entonces son siempre agentes que están interviniendo en la realidad. Y no pueden no hacerlo. No pueden no hacerlo. Uno interviene y el tono va a tener que ver mucho con ese sentido de la intervención. Hay intervenciones, tensiones que son más como estado de ánimo, y otras que son más contenedoras. Estoy pensando, incluso en Heidegger, él trabaja estados de ánimos concretos, y él justamente va a hacer como una especie de decisión ética, de optar un poco más menos por la manipulación y más por una especie de contención. Él habla de reserva en el estado de ánimo que él está pensando. Pero de todas maneras sí o sí se altera, porque justamente se están trabajando con otras personas y además se están formando vínculos que son vínculos relacionales. Entonces no es que yo venga triste, sino que nosotros hacemos un tipo de enganche específico entre las personas que están formando un determinado colectivo. Hay un autor que no es Heidegger y que yo quiero mucho, que es Giordano Bruno, que va a usar el concepto de vínculo. Y los vínculos son como especies de ganchitos, es decir, son enganches. Uno engancha con ciertas cosas y con otras no engancha. Y uno engancha de ciertas maneras con ciertos afectos. Por ejemplo, ¿cómo yo engancho con el odio? Yo puedo enganchar odiosamente con el odio, o puedo enganchar de otra manera con el odio. Y así, hay maneras de enganchar con los afectos. Entonces se forman vínculos, y esos vínculos tienen que ver, en el fondo, con la red de relaciones que nosotros vamos a establecer. Y que es fundamental. Y en ese sentido yo sí creo con Heidegger va a determinar el cómo estemos viendo el mundo, literalmente. Entonces, si vamos a trabajar con personas en la ira, digamos, eso va a tener que ver con que esa ira nos muestra determinados ámbitos que no son más verdaderos ni más falsos que los que me muestra el amor, por ejemplo, o el placer. Y este es el último paso que yo quería dar, también para dar un sentido político y colectivo a lo que es la afectividad. Y para eso quería poner de ejemplo el mismo estallido social, porque nosotros pensamos en ese estallido como en una bomba que estalla, digamos, como una olla a presión. De hecho, hay un autor que publicaba en los diarios, que no voy a nombrar, que decía que los jóvenes irracionales estallaban, así como una cosa de que fueran reprimidos, y en un momento dejaban de ser reprimidos. Y el estallido social tuvo montones de otros momentos. Tenía momentos de ira, y son iras históricas, digamos, iras históricas y iras colectivas. En este caso, la ira es lo que me muestra que yo no soy reconocido. Ese es el sentimiento de ira, lo que me abre
es a una especie de desreconocimiento o una especie de menosprecio. Entonces, cuando yo siento esa injusticia, el afecto que surge es el de la ira. Y esa frase de no son 30 pesos, son 30 años, digamos, está siendo la expresión concreta de ese estado de ánimo iracundo, digamos. Entonces ahí la ira sí tiene una función. También hay funciones que tienen que ver con momentos históricos completos. Yo creo, por ejemplo, que hoy día pensar en lo que es nuestro estado de ánimo en esta época de pandemia, al estilo Heidegger, digamos, el pensar en cómo configuramos nuestro mundo en este momento histórico tan extraño que estamos viviendo, tan poco comprensible, tan oscuro a veces. Pero es una pregunta que nos tiene que llevar a reflexionar. O, por ejemplo, cómo nosotros mantenemos esta afectividad en esta misma relación virtual que estamos teniendo. Con el Pablo no lo vi. Me acuerdo que la última vez que yo salí a la realidad, digamos, fue en el lanzamiento de un libro y estuvimos con Pablo juntos. Y el encierro vino una semana después, así que ese fue como mi último evento académico público, que fue el lanzamiento del libro Evadir, ¿te acuerdas, Pablo? Ahí en la Universidad de Chile. Después de eso yo no volvimos a tener más vida real, digamos. Entonces tiene sentido preguntarse hoy día cómo nosotros nos configuramos anímicamente en este nuevo orden de realidad que tenemos, en este tipo de clases, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Qué significa en términos afectivos y por lo tanto en términos epistemológicos? ¿Qué podemos conocer en este formato y qué no podemos conocer en este formato? Algo hay porque uno tiene esto, yo veo gente que me da cariño, dan ganas de abrazarla, uno siente un poco de impotencia, pero por otra parte, por ejemplo, yo he tenido ya cursos enteros con gente que no los conocí realmente, he tenido solo comunicación virtual, y eso es bastante extraño, digamos. Entonces, también tiene consecuencias epistemológicas, tiene consecuencias para lo que nosotros estamos conociendo y para el sentido de comunidad que nosotros queremos establecer. Buenísimo, yo también tengo por ahí un par de preguntas, pero primero quiero ofrecer la palabra a quienes están interesados en formular alguna consulta. Antes quería simplemente dar las gracias también de los saludos que me están llegando también acá de Magali Garrido y Samuel Erices, que son parte del equipo de coordinación de la carrera y que también te mandan muchos saludos, que les parece muy interesante la temática. Y vi por ahí alguien que levantó la mano. A ver, que no sé qué... Ah, Daira. Sí, hola. Bueno, mi pregunta es sobre el lenguaje, porque el lenguaje construye el pensamiento y al mismo tiempo el pensamiento al lenguaje. Entonces, ¿cuál es el papel del lenguaje en estas teorías que ha estado comentando y cómo se va integrando y también evolucionando? Porque además el lenguaje es cultural y podemos ver en la lengua de señas, por ejemplo, o en el mapudungún, que una misma es muy contextual también. Por ejemplo, existen como alrededor de 7 palabras que significan amistad, por ejemplo. Entonces mi pregunta es, no sé si el aporte, pero ¿cómo se va integrando el lenguaje? O sea, el lenguaje es afectivo ya siempre, cualquier tipo de lenguaje. Entonces, como que en el momento de surgir el lenguaje ya surge afectivamente. Nosotros comprendemos y interpretamos al mundo de manera afectiva, por lo tanto, cuando lo hablamos, eso ya está impregnado de afectividad. Y lo mismo que tú decías, Daira, con respecto a las distintas señas y a las distintas lenguas, no sé, decir en chileno hay palabras y garabatos, no lo quiero decir porque estoy en clase de, además, lugar donde estoy de invitada, pero hay palabras que la misma palabra significa
chorrocientas mil cosas de acuerdo al contexto solamente. Y en algún caso puede significar insulto, y en otro caso la misma palabra puede significar afecto. Entonces, ahí se da cuenta, o sea, ahí la parte afectiva es mucho más potente, o sea, es mucho más nítida, digamos, porque tiene que ver con gestos, tiene que ver con que es un lenguaje de cuerpo, y también se puede malinterpretar, por supuesto, pero está clarísimo. Yo tenía una parte escrita con una expresión que no es garabato, por eso la voy a decir, que es el qué onda chileno. ¿Qué onda? Y ese qué onda tiene una cantidad de matices, qué onda, y justamente la onda tiene que ver con esa cuestión afectiva, con ese ambiente afectivo. Yo puedo estar amenazando a alguien con esa misma frase, o una pregunta, o me puedo desubicar en una frase como esa. Por lo tanto, lo que decía Hugo delante, el carácter de situado del lenguaje está especialmente impregnado del ámbito afectivo. Eso, no sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Bien, perfecto. Yo voy a hacer también mi pregunta. Bueno, primero, nuevamente, gracias. Me parece muy interesante el paneo de autores que has visto, Scheler, Heidegger, Merleau-Ponty. Generalmente en el curso hemos visto otros tópicos, y por lo que me parece muy interesante de ver el tópico de la afección, en este caso la afectividad, y cómo has ilustrado justamente los conceptos sobre todo en el concepto de intencionalidad. Bueno, también saludo la mención disculpa, a Giannini, que tiene también, él, a propósito, solo una cosa, es un filósofo grandísimo, incluyendo en este concepto de incilio. Querías tomar en cuenta el concepto de incilio, ya que tú hablabas de la tortura, etcétera, de justamente aquellos aspectos que pueden ser muy chocantes. Él hablaba que justamente la afección no necesariamente tenía que sufrir el trauma efectivo, material, de, por ejemplo, de ser, no sé, expulsado del país, sino que, por ejemplo, también se vivían exilios internos. Entonces, y él utilizaba ese concepto, el concepto de incilio, para nombrar justamente una especie de exilio afectivo. Si es que pudieses quizás darle una vuelta a eso. Y una segunda pregunta que te tengo, que es un autor que yo sé que tú trabajas, que no lo has nombrado en esta charla, que es Javier Zubiri. O sea, cuando yo me imaginaba Zubiri, porque yo generalmente, a mí me da alergia a Heidegger, pero Zubiri me parece que en su libro, sobre todo cuando habla, por ejemplo, de inteligencia sentiente, justamente está hablando de este tópico que tú describes muy bien, que es esta capacidad de pensar, pero al mismo tiempo sentir o inteligir, pensar en un acto unívoco, y que no tiene que ver simplemente con esta separación de aguas de lo racional y lo sentiente, de alguna manera dotando de dignidad una y a la otra dejando fuera de los grandes debates filosóficos. Entonces, a ver si es que nos puedes decir un poco, a partir de Zubiri, esto que tú te refieres con el pensamiento, con ese tono afectivo. Eso. Sí, qué bueno que me sacaste a Zubiri, porque lo quiero más que a Heidegger también, igual que tú. Y además porque lo nombraste, a lo mejor no lo sabes, pero lo nombraste justo al incilio. Y para mí uno de los autores que son ejemplo de incilio fue el mismo Zubiri, porque estamos en la época de Franco allá, y claro, en España no lo quieren tanto, porque él no, como que no, en el caso chileno sería como que no luchó contra la dictadura, no lo exiliaron, digamos, no lo metieron preso, entonces todo el mundo dice, vendido. Y yo creo que fue a lo mejor una posición, no sé si tan similar, porque Yanire era más
político buena onda que Zubiri. Zubiri era mucho más conservador, digamos. Pero yo creo que los dos tienen ese gesto de encerrarse un poco con respecto a esa realidad nacional que te puede traer consecuencias graves, digamos. Zubiri hace clases en esa época en Barcelona, y eso significaba, por ejemplo, que a los profesores los obligaban a hacer así la mano y decir ¡Viva Franco! Antes de cada clase. Por lo tanto lo hizo, si no lo echaron, lo tiene que haber hecho, digamos. Pero claro, se dedicó a enseñar cuestiones muy cercanas a la matemática, Aristóteles, temas como así que no causen ningún tipo de problema. Y sí, él fue un autor exiliado. Giannini no es tan criticado en ese sentido, yo creo que él tiene una cuestión política, pero es suave, digamos, es suave, y también tiene algún tipo de críticas al respecto, digamos. También es un autor que en un momento político tan difícil, también tiene un cierto cobijo, digamos, en esta figura del cerrar determinadas ventanas, digamos. Y nada, pues ahora estamos encerrados por obligación, así que estamos exiliados, digamos, igual. Ya no es ser poco luchador con dictadura, ni ya no tiene ese sentido, sino que ya es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra norma, digamos. Es la manera, la cosa es cómo puede romper un poco con eso. Zubiri tiene una palabra hermosa en la tesis doctoral, y por eso saqué, Pablo, dos libros seguidos, porque hay partes de mi tesis doctoral en esos dos libros, en el de Zubiri y en el de Heidegger. Mi tesis doctoral consistió en comparar Zubiri y Heidegger, la dimensión afectiva en ambos autores. Y yo me quedo con Zubiri finalmente, y me quedo con Zubiri con una razón que todavía la sigo sosteniendo, y es que él es un pensador más disfrutante. Él habla de la fruición, él habla de la esperanza, y en Heidegger nosotros no tenemos posibilidad alguna de llegar a ese tipo de pensamiento. Zubiri escribe sobre la fruición, escribe sobre el disfrute. La frase hermosa de él es: lo primero que hacemos con la realidad es disfrutarla. O sea, hermosa esa frase. Lo primero que hacemos con la realidad es disfrutarla. Sencillamente disfrutar el estar en la realidad. Es apertura al mundo inicial, digamos. Y es gozoso eso, es una experiencia gozosa en el sentido de experiencia fundamental básica. Y también, además lo otro bonito que tiene es que usa muy bien el lenguaje español, y está escrito en un español muy exquisito. Por ejemplo, hay palabras que no sé cómo se podrán traducir, pero el atemperamiento. Entonces él habla, en vez habla de sentimiento, pero lo que hace el sentimiento conmigo es que yo me atempero. Y habla de la temperie y de la intemperie. Entonces son bonitos los juegos de palabras que él tiene. ¿Cómo se llama? La intemperie es donde nosotros nacemos. Nosotros nacemos en la intemperie. Y lo que tenemos que ir haciendo es ese ejercicio de ir atemperándonos a lo largo de nuestra vida. Y ese es el ejercicio como cuando uno afina una guitarra, así, tutum, tutum, pero con la realidad. Ir atemperándonos, no quedar exiliados completamente, sino ir ahí dando los acordes, digamos, en cada una de nuestras palabras, para poner el lenguaje de quien habló antes y de cada uno de nuestros actos. Perfecto, perfecto. Se abre la moción a palabras siguientes. Quien quiera formularla, está abierta la palabra. Creo que hay silencio. Mira, entonces si es así, yo tengo otra, uy, o no, o sí, sí hay. A ver, no. A ver, yo tengo otro punto que me llamó la atención, que lo mencionaste,
y me gustaría que si pudieras enfatizar respecto a la apertura política que tú hablabas. Ahora estamos hablando del aspecto, del sujeto, el sujeto consigo mismo ante el mundo, y cómo eso también o sea, hace una especie no es simplemente reductible a la percepción. Creo que eso me parece muy importante, ahí el abordaje. Ahora, al revés, ahora si es que lo puedes desplegar, creo que tú la tienes súper clara esa, pero si puedes iluminar un poco al respecto de cómo ver eso en el escenario político. Porque al final no solamente hay afección de uno con el ambiente, como lo hablabas, cuando uno siente ira, todo eso, sino también entre afecciones. Entonces termina siendo un escenario interafectivo. Y al mismo tiempo, ya que tú sacabas el ejemplo del estallido social, carteles diciendo, nos estábamos perdidos, nos hemos encontrado acá en el lugar. Entonces es un suceso también afectivo que funciona, ahí concuerdo contigo, epistemológicamente, porque de cierta manera hay una reacción intersubjetiva entre diferentes personas, sujetos, valga la redundancia, sin ponerse de acuerdo, que se encuentran en un lugar específico. Y eso sucede también de una manera afectiva, pero una afectiva que también es para con el otro, y al mismo tiempo sucede de manera consona, podemos decirlo así. ¿Qué podemos decir algo? Pucha, esta parte que la voy a grabar, estoy tratando de escribir algo que es como el artículo que viene del Debadir, donde hablo de afectividades insurgentes. Estoy escribiendo como una parte posterior a esa, así que me estáis preguntando justo lo que tengo que escribir. Si me lo pasáis, después lo transcribo y me hace la mitad del artículo, pero lo voy a decir súper chiquitito. La dimensión política, en primer lugar, de la afectividad tiene que ver con lo que tú dijiste, articula comunidades. Hay comunidades que se articulan, por ejemplo, en torno al odio, cuando nosotros vemos actos de racismo, o actos incluso de xenofobia o actos de homofobia, nosotros vemos comunidades de odio actuando. Ahí Rancière tiene una expresión muy fuerte y dice la jauría. Entonces la jauría se huele sangre y el odio actúa como una jauría y salen las comunidades enteras de odio, digamos, a atacar al intruso, porque en general es atacar a un intruso que está fuera de la comunidad. Pero también hay comunidades que tienen que ver con otro tipo de estado de ánimo. Ahí está el sentido utópico, está el sentido de la ira, y el estallido social tuvo sin duda mucha ira, pero tuvo mucho júbilo también. Fue súper gozoso el estallido social. Yo no sé si alguno de ustedes fue a la marcha esa, la más grande del mundo, que era una cuestión impresionante. Y lo que hace allí, y ahí quiero pasar al segundo punto político, es que también hay un sentido de, dicho en términos técnicos, sería de actualización utópica, porque en ese tipo de afectividad política, lo que pasa es que lo que nos parecía imposible, de repente aparece. Entonces, eso se llama actualización utópica. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos hace pensar en un mundo que queremos. Y eso no es algo que nos aparece siempre. Nosotros no andamos, bueno, algunos un poco sí, pero en general no andamos cargando con el mundo que queremos, digamos, como tema de nuestra experiencia vital. Pero en ese tipo de momentos se abre esa posibilidad del mundo que queremos. Y eso, la parte afectiva es gigantesca. El Chile despertó tiene que ver con eso. Tiene que ver con que justamente de repente se abre un mundo que creíamos imposible. Es así de fuerte, digamos. Es un acontecimiento en el sentido más profundo. Y lo otro que hacen los estados de ánimo, que es tremendamente político, y eso también va con el estallido, pero va más allá, tiene que ver con que
como nosotros decíamos, la articulación de la interpretación del mundo se hace a partir de los estados de ánimo, ¿cómo se llaman? Hay experiencias radicales que me dejan la embarrada, digamos, y que rompen las interpretaciones de mundo que nosotros teníamos antes. Cuando nosotros pasamos en términos individuales experiencias muy fuertes, positivas o negativas, literalmente yo tengo que ver el mundo de otra manera de nuevo. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia que me quebró. Entonces yo tengo que volver a tejer el sentido del mundo. Y eso, en términos políticos, es terriblemente potente, porque me da la posibilidad de pensar en otros modos posibles de mundo, que tiene que ver con el sentido utópico del que estábamos hablando. Eso. Ya, perfecto. Me da vuelta eso, me parece muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Te tengo otra pregunta, no mía, sino me la mandaron por interno, que es Giovanna Mioli, que ella es doctora en filosofía y profesora bueno, está en Padua, en Padua ahora, pero tiene un puesto en Génova, creo, si no me equivoco. Así que ella me manda una pregunta, y la traduzco rápidamente, y dice, traduzco acá, ¿cuáles consecuencias, efectos, pueden tener esta atribución de un valor epistemológico a los estados de ánimos y a la tonalidad emotiva sobre el modo en el cual son practicadas las ciencias naturales, entre paréntesis, o llamadas así, ciencias experimentales? Eso. Voy a hacer una respuesta ultra hippie, pero es la que se me ocurre, y además, pero además es algo que he estado leyendo. Hay un autor francés que se llama Michel Serres, que tiene un texto que se llama El nacimiento de la física con Lucrecio, y él va a decir que hay dos físicas que son verdaderas. Está pensando en la física de Newton y está pensando en físicas más cuánticas, está pensando en Heisenberg, está pensando en eso. Pero está pensando en el clinamen de Epicuro concretamente. Pero él va a hablar de una física de Venus, donde las cosas se hacen, como dice, las cosas se mandan besos y se hacen caricias, digamos. Y va a hablar literalmente de un saber voluptuoso. Es re loco porque uno piensa eso, para las ciencias duras, y uno dice, por eso puse el epíteto de hippie, uno dice, este tipo está... Pero yo creo que si nosotros lo planteamos seriamente, hay otras físicas que se abren en este sentido afectivo de maneras completamente distintas. Lo que plantea Michel Serres con esa física de Venus es justamente una física, por eso más cercana a Heisenberg, que tiene que ver más con lo cercano, que tiene más que con el observador, digamos, de la relación que tiene el observador con lo observado. El principio de incertidumbre tiene que ver justamente con eso, y es la gran diferencia que va a tener, por ejemplo, con una física newtoniana, en donde justamente la distancia y las leyes a priori, digamos, que son propias de una modernidad más bien clásica, va a ser aquello que marca la manera en que nosotros entendemos lo que es un fenómeno físico. Entonces, puse ese ejemplo de la física, pero también yo creo que, por ejemplo, hoy día tendríamos que pensar en posibilidades de entender las ciencias naturales que se está haciendo de una manera más ecológica. Y, por ejemplo, pensar el mismo fenómeno del virus, no sé cómo, yo estoy hablando acá de lo que no sé, pero sí de las ganas y de lo que siento que tendría que hacerse, y es de poder leer el virus de una manera más integral, digamos, más en ese sentido, y entender, algo está pasando, a mí lo que me dice es que algo está pasando en este mundo en que van a haber cada vez más traspasos de virus de especies animales a especies humanas.
Entonces hay un planeta que hemos construido que está propiciando este evento y que puede hacernos pensar en que haya más. Ya ha habido la Aviar y todas las anteriores, pero con esta potencia también. Entonces también creo que se hace necesario buscar maneras más no tan distantes y cuantitativas para hacer estos tipos de análisis. Eso, perdón los hippies. No, de hecho, escribió que muchas gracias por la hermosa respuesta. Así que muy bien. Más preguntas, consultas, intervenciones, comentarios, anuncios publicitarios, etcétera, que quieran hacer. Bueno, creo que entonces estamos. Creo que, bueno, nada más, entonces me parece que estamos con las preguntas, dudas, consultas a los y las alumnas, estudiantes de epistemología de las ciencias sociales. Queda esto como abierto. Ahí Hugo estaba Sí. opinando. Agradecer también desde la escuela, desde el área de vinculación con el medio. Está acá también el profesor Samuel, coordinador académico, la profesora Magali, así que un gusto de verdad. Valentina, estés con nosotros y esperamos de nuevamente traerla, ¿no es cierto? Que venga a nuestra universidad, Pablo ahí con tu red, así que maravillosa. Y también dejar los invitados, mañana tenemos un seminario que puede ser muy interesante también para todos los presentes, que tiene que ver un poco hacia dónde va la investigación de trabajo social en Barcelona, en España, que nos van a contar un poco de cómo va y también a los estudiantes de nosotros nos da también un cierto referente de hacia dónde están yendo y también nosotros decirles qué se está investigando en Latinoamérica. Así que muchas gracias a todos y a todas desde la carrera de Trabajo Social en nombre de nuestra directora Ana María Galdames. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. También se suma, dice Magali, que no alcanza a leer la respuesta completa, que dice que se suma a las palabras del profesor Hugo. Muchas gracias por la instancia, sin duda bastante enriquecedora, clara y entendible. Un abrazo. Envía Magali Capillo, profesora, Qué acá, bueno. parte de la Nada, coordinación. yo feliz, Sí. estos temas me encantan, así que es un agrado. Sí, también escriben también que está muy agradecida, Giovanna, también de la conferencia, y bueno, también igualmente muy agradecido por esta instancia, por el tiempo que te tomas y que bueno, siempre tan lúdica, pedagógica e ilustradora de estas temáticas. Por supuesto, le vamos a dar vuelta, no te preocupes, le vamos a ir dando vuelta en las próximas clases a estos conceptos, a discutirlos, a tratar de masticarlos entre los estudiantes, de ir un poco profundizando al respecto, y esto también va a quedar queda como material, y te enviaré el enlace con la grabación. Eso. Qué bueno, qué bueno. Nada. Qué bueno verte. Ya, sí, qué bueno verte también. Claro, puro WhatsApp nomás. Puro WhatsApp, claro. Puras redes sociales.